Radio presenta Lecciones de la Biblia. Un gusto saludar a cada uno de ustedes que siempre está pendiente de Lecciones de la Biblia y está viéndonos en las redes sociales o está siguiendo a través de la radio. Pastor Álvaro, gusto saludarlo a una nueva temporada de estudio. Pues nos da mucho gusto, Pastor. Yo creo que la temporada nueva trae mensaje de salvación, palabras del Evangelio, que es lo más importante para este tiempo. Así es, vamos a estudiar durante 3 meses el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos. Comencemos hablando un poco de Juan Marcos, porque así es conocido en la Escritura, y aparece su historia primera en el libro de Hechos, cuando se nos dice que en la casa de Marcos había un grupo de oración. Así que la madre de Marcos, María, abría su casa para recibir a los creyentes, y ahí es donde se da aquel incidente muy especial cuando Pedro llega después de ser liberado poderosamente por el ángel. Ahí es la primera vez que encontramos en la Biblia el nombre de Marcos. Es la primera vez, Pastor, porque cuando nosotros leemos los evangelios, ninguno se identifica. El que más se identifica tal vez sería Juan, porque dice que es el discípulo amado. Pero de ahí escribieron los evangelios y nadie dice soy Mateo, soy Marcos, soy Juan, soy Lucas, nadie. Pero este evangelio lleva el nombre de Marcos. Ahí en Hechos es donde aparece el registro. Y qué bonito porque hay un grupo de oración en su casa, ¿no? Sí, seguramente él era uno de esos creyentes que estaba en ese entusiasmo de los primeros años de conocer el evangelio y tenía la oportunidad de compartir con los mismos discípulos, porque Pedro llegó a su casa después de ser liberado, entonces él escuchaba seguramente muchas de las cosas que sucedieron en la vida de Jesús y eso fue llenando su vida. Y luego encontramos a Marcos otra vez en el libro de Hechos cuando está iniciando un viaje misionero junto a 2 personas de mayor edad, porque Marcos se considera que era joven, como Pablo y Bernabé, en un viaje misionero. Ahora también Marcos irá a ese viaje misionero. Y como todo joven tenía el entusiasmo, él quería vivir esa experiencia, él quería sentir que era eso de ir a compartir el evangelio en lugares, como escuchaba contar a Pablo y Bernabé que iban, y entonces también emprendió el viaje con ellos. Pero ahí sucedió algo y que eso es lo que vamos a compartir en este momento. Sí, me llama la atención que era joven. A veces los jóvenes están con mucho entusiasmo. Y Marcos no tenía mucha edad. Es bonito cuando uno comienza a oír a la gente que habla de cómo se predica el evangelio, cómo se penetran nuevos campos. Cuando la gente de experiencia comienza a relatar sus historias y dan ganas de involucrarse. Me imagino que a Marcos le pasó eso. Y entonces cuando Pablo y Bernabé deciden ir a hacer este viaje misionero, que por cierto es un viaje largo, Marcos está dispuesto a ir. Se ofrece y va con ellos. Sí, que solo que no imaginaba todos los desafíos que involucraba un viaje misionero. La oposición de los judíos, las dificultades que tenían ellos, porque no era de me presento a predicar y las personas me van a escuchar, o las puertas se van a abrir y todos están dispuestos. No, entonces cuando Marcos se da cuenta de las dificultades y los compromisos que hay, que no son tan fáciles, sino que hay que tomar decisiones y que van a implicar riesgo de vida también, entonces estando en Panfilia, Marcos se retira. Se embarca de nuevo y se regresa a Jerusalén y deja a los 2 misioneros allí. Esa es otra parte de la historia de Marcos que también debemos comentar. Podemos decir que es un misionero desertado, ¿no? Este misionero se va y alguna vez le ha pasado a las personas, ¿no? Sí. Y tal vez alguno de nosotros tuvimos tentados alguna vez a decir, no, esto está complicado, ¿no? Y aunque nacimos con el entusiasmo de colaborar, de involucrarnos y de predicar el evangelio, nos dimos cuenta que esto no es nada fácil. Así es. La gente tiene que saber que la Biblia dice, bendito los pies de los que anuncian el evangelio, pero es que los pies de los que anuncian el evangelio muchas veces está con cicatrices. A veces hay que sangrar un poquito, a veces hay que tropezar un poquito. Y se regresa. Y el regreso de Marcos, la deserción de Marcos provoca en Pablo alguna molestia. Sí, claro. Y cómo no, porque uno espera que los que le acompañan sean los que estén ahí siempre.
El evangelismo siempre se convierte en un ministerio, pastor. Y a mí me gusta eso porque es un ministerio. Y en un ministerio yo siempre le digo a la gente que en un ministerio hay que ampliarlo, un ministerio tiene que tener sacrificio, un ministerio tiene que estar bien acompañado. Y me imagino que Pablo no le gustó que Marcos se viniera. Podemos decir que estaba fracasado, un misionero que en sus intentos fracasó, ¿no? Así es, pero encontramos también la segunda oportunidad. Y esa es una bonita lección porque Marcos, después de un tiempo, seguramente recapacitó. La vida de muchos de nosotros cuando estamos involucrados en el ministerio, en cumplir la misión, así como hay momentos en que nos sentimos con dificultades, tristes, preocupados, ansiosos, también hay momentos para reflexionar. ¿Y qué hago aquí? ¿Por qué fallé en esto? ¿Qué hubiese hecho mejor? O a veces el mismo Espíritu Santo nos impresiona para hacer cambios en nuestra vida. Y creo que eso le sucedió a Marcos. Y buscó una segunda oportunidad. Bernabé era su tío. En unas versiones dice que era su primo, pero en la Biblia encontramos que era su tío. Era su tío. Y Bernabé ve un potencial en Marcos. Bernabé dice, este joven va a llegar a ser un buen misionero. Hay que darle una segunda oportunidad. Pablo dice, no. Pablo era enérgico, dice, no, ya falló una vez, no. Y entonces Pablo se embarca en ese viaje misionero, pero ahora se acompaña de quién, de Silas. De Silas. Pero Bernabé dice, voy a llevar a Marcos. Y lo lleva. ¿Y cuáles son los resultados? Porque encontramos después en la Biblia comentarios acerca de Marcos, lo que dice Pablo de él en sus diferentes cartas y lo que dice el mismo apóstol Pedro de él. Marcos aprovechó esa oportunidad. Qué bueno que Dios da una segunda oportunidad. Yo siempre he dicho que Dios siempre da diferentes oportunidades. No solo dos. No solo dos. Dios siempre está abriendo puertas. El problema es que hay gente que no aprovecha la segunda oportunidad o no la acepta o cuando lo intenta de nuevo vuelve al fracaso. Pero cada vez que uno se equivoca, uno tiene que, en lugar de sentirse fracasado, uno debe de cobrar fuerza y uno debe de analizar. Los errores que se cometieron ahora deben corregirse y me gusta mucho que después el mismo Pablo está pidiendo que lleven a Marcos. A Marcos. Él está diciendo, es mi hijo. En alguna parte él dice, mi hijo, traigan a mi hijo Marcos. Era sobrino de Bernabé, pero ahora él lo trata como un hijo espiritual. Y me es útil, dice. Me es útil. O sea que Marcos se convirtió en un misionero extraordinario. Al principio, un misionero fracasado. Pero más adelante, Marcos es un bastión importante para la predicación del Evangelio. Sí, cuando escribe la carta a los Colosenses, cuando le escribe a Timoteo, le dice que no te vayas a venir sin traerme a Marcos. Lo necesito aquí como un buen compañero. Y Pedro es el que dice que es como su hijo. Y yo creo que ahí es donde ese tiempo que pasó con el apóstol Pedro es donde se considera que él oyó todo el Evangelio de Jesús. Y que Marcos tomó nota de muchas cosas de esas. Y entonces, años después, escribe el Evangelio de Marcos, que es el que ahora vamos a comenzar a compartir. Durante 13 semanas estaremos compartiendo el Evangelio de Marcos, es el más corto de los Evangelios, y Marcos no hace mucha introducción, va directo, y en la presentación habla el Evangelio de Jesucristo. Lo que les voy a decir y voy a relatar es el Evangelio de Jesucristo, quien es Hijo de Dios. Esa es su presentación. Pero retrocede un poquito para hablar que antes de que Jesús comenzara su ministerio, habría un proclamador, un precursor, uno que abriría el camino. Y todos sabemos que es Juan el Bautista. Pero toquemos un poquito de Juan el Bautista. Me gusta cómo Marcos utiliza el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así Porque es. cuando dice voz que clama en el desierto, está hablando de Elías y está hablando de Juan el Bautista. Ahora, nosotros sabemos que Juan el Bautista preparó el camino. Él vino predicando antes de Jesucristo. Y su predicación también consistía en que la gente que oía ese mensaje y oía que el Mesías se aproximaba, se bautizaba. Por eso le decían Juan el Bautista. Correcto. Ahora, la vida de Juan el Bautista de verdad es un ejemplo. Es un hombre que está lleno del Espíritu Santo, estaba siendo usado por Dios. Y entonces sucede lo que uno no se iba a imaginar de una persona. Juan el Bautista termina bautizando a Jesucristo. Así es, Juan se apartó
Por eso cuando usted decía que su vida es un ejemplo, él se apartó de la vida cotidiana que había en la ciudad porque mucho de eso le iba a perjudicar y él quería cumplir la misión. Él entendió que su nacimiento había sido especial, que Dios le había dado una comisión y él la quería cumplir. Por eso se relata también que Juan se alejaba mucho al desierto, a lugares solitarios. También se describe su comida y su vestimenta, que era un contraste con lo que sucedía en la ciudad. Y también llamaba la atención porque la gente se lo imaginaba como los profetas del Antiguo Testamento, como esos que vivieron antes en Israel por su forma de vestir, por su proceder alejado de la ciudad y también por su predicación, que se resumía en algo: arrepiéntanse. Era un llamado al arrepentimiento y lo que él también hacía era bautizar. Y claro, cuando Jesús llega para ser bautizado, sucede algo extraordinario. Juan no lo quiere bautizar al principio, porque reconoce que es mayor que él, el que viene tras de sí. Yo no soy digno ni de desatar las correas, dice. ¿Cómo voy a bautizar yo a Jesús? Pero Jesús viene para ser bautizado y dice unas palabras muy importantes: hazlo para que se cumpla, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice. Así que Jesús fue bautizado, pero lo extraordinario que sucede allí es la manifestación del Espíritu Santo y del Padre Celestial. Ahora a mí me llama la atención porque nosotros hemos bautizado tantas personas, yo he perdido la cuenta, la he querido llevar porque es bueno llevar la cuenta porque yo creo que he pasado los 3000, pero yo me imagino Juan el Bautista teniendo una fila para gente que se bautizara y de repente llega Jesús y se va a meter a la fila o quiere entrar a la fila y ahí Juan el Bautista dice: yo no soy digno, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cómo voy a bautizar yo al Hijo de Dios? O sea, algo extraordinario. Ahora, Juan el Bautista sí tenía razón, es el Hijo de Dios y por eso a la hora del bautismo hay 3 personajes que se juntan ahí: Jesús, que es el Hijo de Dios, el Padre que dice habla: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo que se aparece en forma de paloma. Ahí se ve la manifestación de las 3 personas de la deidad. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y eso nos lleva a entender una cosa que la gente debe de saber: el bautismo es una de las cosas más extraordinarias que le puede pasar a una persona. Se juntan ahí las 3 personas de la deidad. Ahora, en el caso de Jesucristo, se oye la voz del Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y es que Jesucristo venía para cumplir una misión que no la podía cumplir nadie. Esa misión era única. Y gracias a Jesucristo, porque nos deja ejemplo del bautismo, y también gracias a Juan el Bautista, que permite que se cumplan las palabras de Jesús. Es necesario que esto se cumpla, ¿no? Se cumpla, correcto. Y también ahí en el bautismo de Jesús encontramos la divinidad y la humanidad de Jesús. Porque cuando el Padre dice: este es mi Hijo amado, está diciendo es Dios. Es divino. Es divino. Pero encontramos la humanidad porque Él va a vivir en este mundo como humano. Y va a hacer lo que los humanos tenemos que hacer: bautizarnos, y comienza su ministerio también. Y es interesante que eso también era el cumplimiento de una profecía. Y Marcos, así como anunció que vendría el mensajero a través de lo que estaba escrito tanto en el Antiguo Testamento, también nos está diciendo que prácticamente es el cumplimiento de la profecía, de lo que estaba escrito acerca del ungimiento del Mesías. Y se está cumpliendo aquí con el bautismo de Jesús. Pero también es importante que Jesús sale del agua, es bautizado y es conducido por el Espíritu Santo. Encontramos aquí la humanidad de Jesús porque el Espíritu Santo lo va a conducir y lo lleva al desierto, a donde será tentado por el enemigo. Y entonces Jesús en su humanidad pues es obediente al Padre, es obediente al Espíritu Santo, dándonos también un ejemplo, no solo en el momento de su bautismo, sino también la obediencia que nosotros debemos de tener a la palabra de Dios y a la conducción del Espíritu Santo. Vemos la humanidad de Cristo ahí porque dice que fue conducido al desierto donde habían fieras. Exactamente. Donde habían animales Convivía salvajes. con los animales salvajes. Tuvo que convivir ahí. Eso significa que humanamente
todo lo que uno siente al estar rodeado de animales salvajes, él lo sintió. Aparte tuvo hambre, ¿no? Sí, Porque él fue para ayunar. Y cuando está ayunando, no está haciendo ahí ningún acto de magia, de espiritismo, no. Él está haciendo el sacrificio como debe ser. 40 días de ayuno. La humanidad de Cristo, la divinidad de Cristo se unen ahí. y también eso, vemos a los ángeles que lo asistían. Los ángeles o sea, lo como asistían. humano necesitaba la asistencia de los ángeles, algo que nosotros también humanos necesitamos. Ahí nosotros fácilmente podemos hacer una aplicación, ¿no? Y en esta aplicación diríamos, estamos rodeados de enemigos, ¿no? Sí. Y pasamos penas, pasamos algunos momentos bien difíciles, pero la asistencia de Dios está presente siempre. Eso significa que Dios no nos deja solos. Y Jesucristo deja entonces en claro que tiene una misión que cumplir aquí. Y gracias a Dios porque se cumplió. Y Marcos está diciendo, el tiempo se ha cumplido, ¿no? Haciendo Así es. referencia a la profecía de las 2300 tardes y mañanas Correcto. de Daniel. Cuando está diciendo él eso, está hablando de que se está cumpliendo la profecía ahí. Así es. Va a ser ungido el Mesías y fue llevado al desierto. Comienza un ministerio, lo que nosotros en la profecía le conocemos como los 3 años y medio o la mitad de la semana, ¿no? Así es, y eso también Jesús comienza su predicación diciendo esas palabras. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentidos y creed en el Evangelio. El tiempo se cumplió. La llegada del Mesías es ungido en el momento de su bautismo. Las semanas que estaban determinadas para el pueblo de Israel se estaban cumpliendo. La última de las 70 semanas está iniciando en el momento del bautismo de Jesús. Y comienza ese ministerio. Cuando la palabra de Dios hace un anuncio profético, nosotros debemos saber que Dios tiene un tiempo exacto para el cumplimiento de las profecías. Y Daniel lo había recibido muchos años antes, siglos antes, y lo había escrito. Y estaba así indicado en la profecía de las 70 semanas, y se estaba cumpliendo, porque Dios tiene el control de los acontecimientos y se cumplió en el tiempo indicado por Dios el ungimiento del Mesías. Y comienza esa predicación y también dice, el reino de Dios está cerca, porque Jesús va a predicar de ese reino de Dios, de esa oportunidad, del reino de gracia, de lo que Dios ha planeado para su pueblo. Ahora, para los que gustan de la profecía, es interesante también ver que Apocalipsis 14, cuando uno lo estudia profundamente, Exacto. porque si uno simplemente lo lee, no va a encontrar el significado, la relación que tiene. Pero cuando uno lee Apocalipsis 14, también se habla de un tiempo que se cumplió, se habla de un evangelio eterno y se habla de la pronta venida de Cristo, ¿no? Así Del es. cumplimiento de las promesas. Apocalipsis 14 dice, 14:6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Se había cumplido la profecía. Sí, porque también dice la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha O sea, llegado. el tiempo que Dios ha establecido se ha cumplido. Se ha cumplido. Entonces, no son temas separados. Algunos quieren interpretar la Biblia así, de manera separada, Sí. en cuadritos. Y Esto dice... lo que está en Marcos no tiene que ver con Apocalipsis. Exactamente, O así, ¿verdad? sacan los evangelios por un lado, es que ahora los evangelios, no, todo tiene relación. Vamos a Daniel, encontramos las 70 semanas, los 2300 tardes y mañanas también, que es la misma profecía. Vamos a Marcos, nos encontramos que el tiempo se ha cumplido, está hablando de eso. Vamos a Apocalipsis 14:6, se cumplieron las 2300 tardes y mañanas. Todo tiene relación y todo anuncia que Cristo viene pronto, el evangelio debe ser predicado. Sí, el Evangelio tiene que llegar a toda tribu, nación, lengua y pueblo, como dice Apocalipsis. Y Jesús, dice él, creed en el Evangelio. Porque sabemos que el ministerio de Jesús iba a encontrar muchas oposiciones, muchas dificultades, muchos contratiempos, muchos enemigos. El mismo Satanás, que lo tentó en el desierto, ahora iba a utilizar otros recursos para tratar de detener ese Evangelio. Pero Jesús, desde su inicio, dice, creed en el Evangelio. Y es importante que veamos que Jesús mismo es el Evangelio. Marcos nos lo va a presentar como el Evangelio. Dice el Evangelio de Jesús, pero Marcos nos va a presentar a Jesús personificando ese Evangelio. A Jesús siendo el Evangelio, siendo Él las buenas nuevas, siendo Él lo que las personas deben conocer. Creer en el Evangelio es creer en Jesús.
Y Juan lo dijo de otra manera, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y lo vamos a encontrar en diferentes porciones de la Escritura, especialmente en los Evangelios. Pero Marcos lo que nos quiere decir es que debemos creer en Jesús, porque Él es el Evangelio. Él vino a encarnar el Evangelio, el plan de salvación, lo que Dios tiene preparado para el ser humano. Jesús lo vino a vivir, y de eso vamos a encontrar mucho en el libro de Marcos, porque es un camino. El estudio nos dice que Marcos nos va a presentar el camino de Jesús hasta la cruz, y entonces el camino hasta la cruz es el Evangelio. Ahora, eso hace diferente al Evangelio de Marcos, porque cuando uno lee el libro de San Mateo, el libro de San Mateo comienza dando una genealogía. Así es. Luego se centra en un sermón de Jesús, el sermón del monte, que es el mejor sermón que se ha predicado. Tenemos San Mateo 24 también, otro sermón de Jesús. Pero el Evangelio de la montaña, el Evangelio del monte, Jesús está hablando, Jesús está diciendo, Jesús está ordenando, Jesús está aplicando. Ahora, Marcos no tiene muchas palabras de Jesús. Marcos está mostrando a Jesús haciendo, que ese es el Evangelio. Entonces, bonito, porque a Jesús no se le debe interpretar solamente como un Jesús teológico, un Jesús que dice, un Jesús que ordena, sino un Jesús que es el propio Evangelio, como lo acaba de explicar usted. Sí, Marcos nos va a presentar ese Jesús que va camino a la cruz, pero mientras está en ese caminar, va a enseñar, va a predicar, va a sanar, va a liberar, va a presentarle esas buenas nuevas que el mismo Jesús en un momento leyó cuando estaba en la sinagoga, y lo que está anunciado en Isaías. Ese año agradable del Señor era el tiempo de Jesús realizando su ministerio. Entonces, Marcos va de lleno a esos puntos. Marcos quiere que las personas conozcan a Jesús haciendo milagros, haciendo cosas extraordinarias, entonces así puedan conocer. Mateo lo presentó en una genealogía, Lucas también lo va a presentar en una genealogía, y Juan lo presenta como esa divinidad hecha carne, y ese verbo que habitó entre nosotros. Y Marcos lo va a presentar para que las personas lo puedan conocer como ese Jesús en acción todo el tiempo. Así que vamos a recorrer estos 3 meses conociendo el Evangelio, que es conocer a Jesús, lo que hizo Jesús mientras cumplió esos 3 años y medio de la última semana, y cumpliéndose el tiempo indicado por Dios mediante la profecía, y cumpliéndose también la oportunidad para el pueblo de Israel de que Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios humano viviendo entre seres humanos, dando a conocer el mensaje de salvación. Podemos decir que el Evangelio que nosotros actualmente predicamos, basado en el libro de Marcos y el resto de la Biblia, podemos decir que tiene el mismo significado, es la misma esencia, porque incluye creer, incluye bautizarse, incluye creer a los profetas, porque cuando hablamos de Juan el Bautista, alguna vez yo leí que hay 3 más que profetas, según el autor de ese artículo, y él decía que más que profeta Moisés, porque hacer lo que hizo Moisés no lo hace cualquiera. Otro que era más que profeta, dicen algunos, es Juan el Bautista. Preparar el camino del Señor. Y más que profeta, la hermana Elena de White, porque que se levantara en estos tiempos y que trajera esa luz que es la luz menor y que nos ayude a entender estas verdades, más que profeta. Pero, repito, el Evangelio consiste siempre en Jesucristo como el centro de todo. El Evangelio consiste también en creer en la deidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Evangelio consiste en el bautismo. El Evangelio consiste en que nosotros podamos estar seguros de que las promesas de Dios se van a cumplir. Y gloria a Dios por eso, seguimos con la misma esencia del Evangelio. Así es, así que será interesante este estudio del libro de Marcos, y iremos capítulo a capítulo estudiando lo que él escribió, pero conociendo más al personaje central del Evangelio, a ese mismo Evangelio, Jesús. Damos gracias a Dios que ustedes han tenido la oportunidad de estar siguiendo los estudios de lecciones de la Biblia, esperando que este trimestre también estén siguiendo cada una de las presentaciones a través de las redes sociales, a través de la radio, y te invitamos también, como siempre lo hacemos, a que puedas asistir a la iglesia adventista más cercana a tu localidad, que puedas también enterarte
de las actividades de la iglesia y puedas allí conocer más del Evangelio, que es Cristo Jesús en persona. Pastor, despida esta transmisión con una oración. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Muchas gracias te damos, Señor, por las diferentes perspectivas que tenemos en la Biblia acerca de Jesucristo. Gracias porque Marcos nos da un ejemplo, Señor, de cómo poder ser un misionero a pesar de las luchas que se pueden pasar en la vida, cómo aprovechar las oportunidades. Y gracias también porque de una manera sencilla, pero muy activa, muy práctica, nos presenta a Cristo como el centro del Evangelio. Así que bendice a todos nuestros oyentes, a todos los que tienen relación con lecciones de la Biblia, y que de alguna manera vayamos teniendo una experiencia más cercana con Jesús. Te lo agradecemos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén.